Ayan pa mga amigo, mamigay daw tayo ng arroz sa kaibigan ni Magandang araw po sa inyo mga amigo. Hapon na po dito sa Equatorial Guinea at galing kami dun sa may tatay ni Chamame. So inaaya po namin na lumibot ang tatay ni Chamame, ngunit ayaw. Inaaya namin kumain sa restaurante, ngunit tinanggihan kami. So sabi ko ano yung pwede kong ibigay sa lolo ni Sophie. Ang sabi gano'n ni Chamame ay bigyan ko na lang ng pera pambili ng gamot. So ayan po, meron po kami pupuntahan na isang kaibigan ni Tia Celsa na kung saan ay nangangailangan din ng tulong. So alam niyo po mga amigo, si Tia Celsa buhat po nang nagkaroon lalong bumait. So kung isipin natin, di ba, kapag ang isang tao ay nagkapera, yung iba ay nagbabago at yung iba ay nagbabago ang ugali. Kung hindi mapapasama, mapapabuti. Oo, ganun po. Pero nakita ko po kay Tia Celsa, mas lalong bumait po ang inyong Tia Celsa. So ngayong araw po ay may pupuntahan tayo na kaibigan niya at sabi niya, Ruel, pwede ba natin dalawin yung kaibigan ko sa may Anuska. So medyo malayo po mga amigo. Ang sabi ni Tia Celsa, ay bilan natin ng kahit na rice man lang, sabi gano'n, kasi kailangan ng tulong kasi wala na raw tatay, yung mga bata. Namatay daw po ang asawa nung kaibigan niya na yun. So wala pong idea mga amigo sa pupuntahan namin ni Tia Celsa. At ayan, kasama po natin si Sophie. No, nakakatuwa po mga amigo dahil nung nagkaroon po si Tia Celsa ay mas lalo po niyang ay sinashare niya po yung kanyang blessing, hindi lang po sa mga kapitbahay niya, kundi po sa mga nakakakilala niya na mas nangangailangan. So ayun po mga amigo, balikan ko po kayo mamaya. Medyo hapon na po dito sa Equatorial Guinea. Quiere enviar fotos, ¿no? Están viendo vídeos. Chamame? Yo no sé qué mi papá quiere. No quiere comer del No restaurante. quiere comer, no quiere pasear, no quiere así. ¿Cómo lo voy a estar con mi papá así? ¿Qué clase de papá? Chamame, ay gente, sabi niya Chamame, ba't ganun daw yung tatay niya, ayaw mamasyal, ayaw daw kumain sa restaurante, ayaw mamili, gusto sa bahay lang. Sí, hay gente, Chamame, solo quiere estar en casa. Solo como mi madre hasta no puede abrir casa, cierra casa con candado. Ajá. ¿Qué clase de papá? Sabi nga ni Chamame, anong klaseng tatay? Pero Chamame, no, tiene problema con su cabeza, por eso. Sí, tiene cabeza con su cabeza, problema con su cabeza. Por eso así. So sabi ko merong problema kasi sa pag-iisip ang kanyang tatay, kaya ganoon. So nandito na raw po kami mga amigo. Bibili muna kami ng rice. Ayan, bibili muna kami ng rice para madala. Ayan, Chamame. Mga marites. Bigyan na tayo arroz. Ayan pa mga amigo, mamigay daw tayo ng arroz sa kaibigan ni Tia Celsa. Eso tu hermana? Amiga. So dito raw po yung bahay. Buenas tardes. Ito, amiga? ¿Cuánto hace, yo? Buenas tardes. Beso. Gusto pa naka-beso. ¿Cómo se llama? ¿Nombre? Ano daw? Sophie, ¿qué tú a comprar? Nakakatuwa Sophie, binilang ko ng ¿cómo se llama esto? ¿Cómo se llama? ¿Qué es esto? Manticao. Hola. ¿Cómo se llama? ¿Cómo se llama?
Ha? Bambi, ¿Cómo se llama? Bambi. Tu nombre? Tu nombre? Ay magsalita. Mantekaw. Mga bata rin dito, mga nakahubad eh. Niña, ven a comer. Bambi, ya de bien, bueno, comer no para. Ya. Eso que es. Bien. La Bambi na, niya ko la dai na Bambi wai. Magkakamukha ng bahay sila, no? Magkakamukha yung mga bahay nila. Ayan, pagtabla ganyan. Iisa ang gawa. So, dito raw po nakatira yung ano. Dito nakatira yung kaibigan. Tu amiga, chamame? Sí. Tu amiga, no? ¿Dónde niños? Ahora todo aquí nieto. ¿Y cuánto todo? Nieto. Todo nieto. También nieto. Tú como ella había change au. Nakaya, ¿cómo se llama? Nombre? Y tú como había change. Lumapit sa akin tapos yumakap sa akin eh. Kadalasan, kahit hindi ko makakilala eh, no? ¿Cómo se llama? Nakaakap na agad sa akin eh, oh. Ayaw naman niya magsalita. ¿Cómo se llama? Mireya. Mireya. Oh, Mireya. Oh, Mireya. Mirey. Mirey pala pangalan eh. Kaya close na agad sa akin eh. Oh. Mirey. Nakaano agad sa akin eh. Oh. Naka-ankle eh. Oh. 8 años, como 9 años, si no llegara aquí. 8 años na llegar aquí. 8 años no llegar aquí. Kanina kasi matagal na 8 years na raw hindi nakakapunta si Chamame dito. Kasi kanina pinagtatanong namin yung bahay. Tapos ang kagalingan kay Chamame, natatandaan niya yung may tindahan. So sabi niya, "Nako, dito nakatira yon." So pinagtanong-tanong pa namin kung saan yung bahay. Ganyan naman si Chamame, ilang beses niya. Nung nagpunta rin kami dati sa may bahay nila Giovanni, doon sa may malapit sa isang company dito. Akala namin alam yung bahay. Ngayon pa lang din mapupunta si Tia Celsa. So buti na lang nakarating kami. Kaya pag nakita niyo yung anak ng pupuntahan natin, tinawag niya na yung nanay niya. So yung kaninang kausap, kamo sila Ella Chamame? Ay? No, hermana de ella? Iba con ella ya. Hermana Chamame? ¿Cómo? ¿Cómo se llama tu tía esa que va a venir ahora? ¿De dónde le llaman a la chica? Yoni? Yoni is su hermana esto. Yung kanina palang kausap ni Chamame, niyakap niya. Ang pangalan Yoni. Yung kapatid lang pala yun. Akala ko yun yung pupuntahan namin. Yung aming dadalawin, hindi pala. Kapatid lang pala ito. Ito raw po mga amigo. Hola. Buenas tardes. ¿Cómo se llama? Nombre. Guillermina. Hermina. Guillermina. Gilhermina. Sí, Guillermina. ¿Cuántos años tienes? 62. 62. Sí. Mucha familia. ¿Cuántos niños? Niño 8. ¿8 niños? Sí. ¿Nieto? Nieto 15. ¿15 nietos? Sí. ¿Dónde tu marido? Ya muerto. Ya muerto. Un año. Una morir. 8 años a tus hijos. 8. Tengo 8. 8. Walo ang anak niya at nieto 15. 15 ang kanyang apo. Tia Celsa, Chamame mandara arroz para usted. Sabi ko nagdala ng rice si Tia Celsa. Bibilang ko rin si isa, yung isang kapatid niya. Natutuwa ako biglang niyakap si Chamame tapos nagbebeso-beso sa akin. Bilang ko rin yung isa. Nakakatuwa sila, no?
Cuero. Hermana, ¿cuántos años tienes? ¿Tú? ¿Tú? Yo, Ajá. 62. 62. Yo, mamá, yo, Ajá. 62. Después tu marido morir 1 año pasado. Tu- Un año. 1 año. ¿Por qué morir? Enfermedad. Enfermedad. Aquí, sin hospital, sin medicamento. 1 year na raw pong Cáncer diabetes. diabetic. Namatay daw kanyang asawa 1 year ago and then sa diabetes. Cortado. Diabetes nga. Después tú tienes 8 hijos, ¿no? ¿Dónde todos? Yo parió 12. 12. Yo parió 14. 14. 14. Pero vivir Vivir 8. vivir 8. 5 mujeres, 3 hombres. 14 todo. 14 todo. Pero 14 partos, 8. sí, 14. 14 pa rin ang anak tapos namatay yung iba. So 8 ang natira. Ella tu hermana. Nombre. Tu nombre? ¿Ah? Su nombre? ¿Ah? Fernanda. Fernanda. ¿Cuántos años tienes? Pues tengo a 50. 50. ¿Quién mayor? ¿Tú o ella? Yo mayor. Tú más mayor. Yo mayor. Mas matanda pala to siya kesa dito. Pero ella no entiende cuando yo hablar. No habla. No habla. Hasta aquí, mira. Hola. Ella no hablar. Bebé no hablar. No marido. No marido. No quiere. Podía tener niños mucho, no quiere. Mi marido la aguanta, dice que no. Antes ella bebé no andar. No hablar. ¿Qué problema? Ella no quiere. No quiere hablar. No quiere parir. No quiere tener chicos. Porque ella no hablar. Así, cuando bebé no hablar. Bata pa daw ay hindi na nagsasalita. Kaya kanina, kinakausap ko hindi sumasagot. Tapos hindi na raw nakapag-asawa. Kaya pala kinakausap ko hindi sumasagot. Pero nakita si Chamame, kaya, tuni niya. Anak daw niya yon. 8 meses? Casi. Enfermó 3 años, mo termina. 3 years. Enfermó 3 años. 3 años tiene enfermo. Yung asawa niya 3 years na may sakit tapos 8 months na nasa ospital. Tapos pinutod na yung kanyang paa. 3 años to sufre. ¿Por qué tiene diabetes? Comer mucho azúcar. Enfermedad. Sí, aquí no tiene hospital bien, no. Wala kasing okay na maayos-ayos na hospital dito kahit ingreso. Cortado, vivimos en casa. Cortado? Sí, querían cortar otro. Dos cortado? Yo digo a Dios de que, oh Señor, que no permite. Pero uno esto cortado. Pinutol daw yung isang paa. Tapos ilang 3 taon daw siyang nahirapan sa pag-aalaga ng kanyang asawa. Gusano. Ay, gusano? Ay, may uod daw. Lumalabas daw ang uod. Lumalabas daw yung uod nung pinutol yung paa. Ella también tu hija? Mi nuera. Nuera. Chica to niño. Su niño. Manugang niya ito. Nung nagkaroon po si Tia Cesa ng pera, ayan na po siya. Nagbago na po mga amigo. Nagbago na ang kanyang ugali. Kita niyo po. Ang laki ng pinagbago ni Tia Cesa nung nagkaroon na ng pera at saka nagkaroon ng paupahan. Siyempre yung sinasahod niya buwan-buwan. Hermana, ¿qué tú puedes decir a Chamame? ¿Qué puede decir a ella? Le da muchas gracias, de verdad, algo de sorpresa, así. Esa calle no tenía ni arroz. Ella buena.
demasiado. Quiero que Dios la bendiga más. Vosotras dos más años de vida, de riqueza, de todo. Amén, amén. Verdad. Que So, multiplique, Señor. Que llena los bolsillos. amen. So, tinatanong ko kung ano masasabi niya kay Tia Celsa. Ang sabi niya ay isa sorpresa daw yung pagpunta ni Tia Celsa dito at saka yung pagbibigay niya ng blessing kaya sa kanya. And then pagpalain pa raw siya ng Panginoon. At syempre mas pagpalain pa siya ng sobra-sobra. At sobrang buti raw po ni Tia Celsa. So naalala pa siya na ilang taon na hindi sila nagkikita. Antes no, ella no tiene nada. Pero cuando hoy tiene su costumbre más bueno, no? Sabi ko nung si Tia Mami ay wala, ay mabait siya. And then nung nagkaroon na si Tia Mami, naging mas mabait pa. Sabi niya oo daw. Inahabol na Tia Celsa. May tuturo daw si Tia Celsa eh. May tuturo. Eso niña. Igual cara. Igual cara. Mga anak daw niya. So ayun po mga amigo, dito po nagtatapos ang ating video at maraming salamat po sa walang sawa niyo pong panonood sa ating video araw-araw at God bless po mga kababayan. Salamat po at share niyo po ang ating video mga amigo. Share niyo po ang ating video at huwag po kayo magsawa na i-share at i-like na rin po. Thank you po mga kababayan ko. Na-appreciate ko yung paano sila nagdadasal.